Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir por siempre y para siempre. Este pensamiento es de Mahatma Gandhi. Esta frase equilibra la importancia de vivir el presente con la necesidad de una búsqueda constante de conocimientos. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a nuestros miércoles de Masterclass hoy 16 de julio del año 2025, espacio virtual que desarrollamos desde el año 2020 a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. También damos gracias a Dios Padre por permitirnos estar compartiendo con toda esta hermosa audiencia estos maravillosos espacios virtuales. Agradecerle su presencia y permitirnos el ingreso por esta plataforma con el debido respeto a vuestros hogares. Nos acompañan esta noche la ingeniera Belín, estamos esperándola también para que se integre a nuestro evento. También la doctora Dilia Cedeño, directora internacional de operaciones. Además, vamos a saludar a los coordinadores líderes de los países, a los miembros bronce, miembros honorarios y dignatarios que se encuentran en la sala, tal como es el amigo José Pestana, la doctora Alejandrina, por ahí tenemos a Mariale Gamboa, quien también se encuentra con nosotros, y se irán pues ya anexando eh, demás personas. Y quien tiene el inmenso placer de presentarles, como todos los miércoles, su servidor Martín Utrera Velázquez, CEO y vicepresidente de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Nuestra invitada de hoy nos acompaña desde Argentina, desde el sur, desde la América del Sur, y quien nos brinda un gran argumento interesante basado en la comunicación. Y vamos a prestar atención a este tema tan maravilloso. Hablar con el alma. Oratoria consciente para principiantes. Qué temazo el de hoy. Como sinopsis de este tema, podemos comentarles que hablar con el alma, oratoria consciente para principiantes, es una conferencia para quienes desean dar sus primeros pasos en la oratoria desde un lugar auténtico y sereno. Aprenderás técnicas básicas para hablar en público, manejar o gestionar ese miedo escénico y organizar tus ideas con claridad. A través de prácticas de mindfulness, descubrirás cómo calmar tu mente, conectar con tu voz interior y comunicarte desde la presencia, que es tan importante. Ideal para quienes buscan expresarse con seguridad, empatía y propósito. Qué tema tan maravilloso el que se nos brinda en este miércoles de Masterclass. Y vamos a conocer a nuestra ponente. Ella es conferencista, asesora en oratoria, coach vocacional, instructora en mindfulness y locutora con 40 años de experiencia en comunicación. Amigas y amigos, recibimos en nuestras pantallas a Anaí Sibeira. Bienvenida, Anaí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que poder llevarles desde Argentina, este país que tanto amo, para el resto del mundo, esto de la oratoria, que es sumamente importante en todos los aspectos de la vida. Siempre digo que la oratoria no tiene, es transversal. La oratoria no es para algunos solamente. La oratoria es para todos. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud, en la perseverancia, en la práctica. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Si no hay práctica, no hay oratoria. Yo los voy a invitar, si son tan amables,
a que cierren un poquito los ojos y se acuerden, por ejemplo, de ese profesor o esa profesora que les cambió la vida. Todos tenemos, o no, todos tenemos alguien para recordar y alguien que en algún momento se cruzó en nuestro camino y nos cambió la vida. Ahora les voy a decir que cierren los ojos y recuerden esa charla, esa conferencia, ese discurso en donde ustedes quedaron 3 días pensando en el tema, en donde quedaron enganchados y conectaron con ese expositor. Seguramente, se los garantizo, no les ha quedado tanto la sabiduría de ese orador, sino que lo que les ha quedado es cómo se los decía. Hay una frase que yo siempre se la digo a mis alumnos y la digo en mis talleres, y es que el que sabe y no sabe cómo decirlo, está a la misma altura de aquel que no sabe nada. Lo voy a reiterar, el que sabe y no sabe cómo decirlo, está a la misma altura de aquel que no sabe nada. Entonces, fíjense qué importante es saber decirlo. Poder lograr tener, por ejemplo, una autoridad oratoria. Cuidado con esto, porque la autoridad oratoria no es el autoritarismo oratorio. Eso hay que tener en cuenta siempre. Autoridad oratoria es eso que me llena de actitud y en donde yo digo, bueno, aquí estoy yo con mi tema, estoy segura, puedo hacerlo y conecto con la gente. Fíjense, la palabra conectar con el otro, conectar con el público. Eso es fundamental. Si nosotros no podemos conectar con nuestro público, lejos estamos que la otra persona o el público en general pueda recordar lo que nosotros hemos dicho. Entonces, ¿conocen a Víctor Coopers? ¿Lo han sentido nombrar? ¿Lo han visto en redes? Ujú. Víctor Sí. Coopers es Civil Civilita. Víctor Coopers es un conferencista motivacional internacional increíble. Aquellos que no los conozcan, les recomiendo que lo hagan, que lo busquen, Ujú. porque es muy, pero muy bueno en su oratoria y también en lo que dice. Víctor Coopers dice que el valor de las personas se basa en una fórmula. Y escuchen cuál es la fórmula. La B corta de valor, B corta igual C más H por A. C más H por A. El valor de una persona equivale al conocimiento, la C, el conocimiento, que es Por sumamente las muchachas. importante, por supuesto, porque no se puede hablar de lo que uno no sabe. Eso también ténganlo en cuenta. No se puede hablar de lo que uno no sabe, por eso es tan importante prepararse antes de un discurso, conferencia, examen. ¿Mm? La C es el conocimiento, entonces, más la H, que son las habilidades, que son tan importantes también. Por A, la A es la actitud. Entonces, Víctor Coopers dice, el conocimiento más las habilidades suman, pero la actitud multiplica. La actitud multiplica la forma en que yo me expreso. Esto de poder manejar un diálogo interno que me diga que sí, que lo puedo hacer, que soy capaz, que me he preparado, que yo también puedo hacerlo. Eso es sumamente importante. Si nosotros, miren, si nosotros no gestionamos esta emoción interna, si nosotros no alimentamos nuestro diálogo interno, que es esa conversación rumiante que nosotros tenemos permanentemente con nosotros mismos, yo le digo el pajarito picaceso que está ahí, y que muchas veces, por naturaleza, por supuesto, muchas veces lo único que hace es decirnos que no, o manifestarnos todo lo negativo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros logramos tener un diálogo interno, una intracomunicación positiva,
recién ahí vamos a estar en condiciones de poder manifestar una manera positiva, segura, de confianza hacia el público. Porque imagínense cómo hago yo si soy tímida, si no me preparo para trabajar esa timidez, si tengo miedo, me tiemblan las manos, tengo miren, yo siempre aconsejo tener el gesto abierto. El gesto abierto significa que ustedes cuando caminan, cuando están dando una charla y en la vida en general, porque la oratoria es para toda la vida, es para todas las circunstancias. Esto no es algo que digo, bueno, tengo una conferencia, me preparo, hago mis gestos abiertos, practico. No, no, la oratoria es para la vida. La oratoria es para la charla con los hijos, la oratoria es para hablar con la pareja, con los amigos, en el trabajo. La oratoria es para todo y la oratoria también es para decirme yo sí puedo hacerlo, porque yo soy capaz, porque me he preparado. Entonces, ustedes me dirán, está todo muy bonito, pero ¿cómo manejamos esas emociones? No sé si les ha pasado que a veces tienen que exponer y aunque sea algo cortito, aunque sea en la empresa o simplemente opinar en alguna reunión, el corazón se acelera, empiezan a tiritar, transpiran las manos, se sofocan, la respiración se hace cortita y parece que no puedo seguir hablando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a gestionar las emociones. ¿Cómo se gestionan las emociones? Todo esto que les decía yo recién, la ira, el miedo, la inseguridad. ¿Cómo lo voy a gestionar? Con la respiración. Una respiración profunda, una respiración atenta, una respiración presente. La respiración es lo que a mí me va a ayudar a poder concentrarme y estar presente en ese momento que yo tengo que hablar con mi público. Esa respiración, ese diálogo interior, empiecen a notar y empiecen a sumar, porque son muchas cosas lo que hacen la oratoria, ese diálogo interior, como les decía, esa seguridad, esos gestos abiertos, las manos, cuando ustedes hablen, miren, cuando nosotros hablamos en público, no podemos, cuando nosotros hablamos en público, yo no puedo estar acá con el aro, o les voy a mostrar un poquito las manos, o con el anillo, o con una lapicera, a veces, o el vaivén, que suele suceder, ¿no les ha pasado que a veces están hablando y no se dan cuenta y están que van y que vienen? Esas son muletillas gestuales. ¿Cómo hago yo para corregir las muletillas? Les voy a contar enseguida porque es algo muy fácil de aprender. Las muletillas también, están las muletillas verbales, como el o sea, que quedan realmente mal, quedan feas. Entonces hay que tratar de reducirlas lo que uno más pueda. Volviendo al tema de las emociones, les decía recién que nosotros las emociones las vamos a manejar con la respiración. Ustedes tienen que saber que ese miedo, a mí no me gusta mucho hablar de miedo, prefiero decir esa ansiedad previa a la presentación, quizá esos nervios, es eso que se acelera el corazón y todo eso no se va nunca. No pretendan eliminar el miedo previo. ¿Saben por qué? Porque eso significa que ustedes son responsables. Cuando yo pierdo ese miedo, esa cosquillita, es porque ya no soy responsable. Entonces me paro frente a un público y digo cualquier cosa, si total, y me voy por las ramas, si total, a mí me pagan para ir a hablar ahí. ¿Qué problema hay? Soy profesor. ¿Qué me importa si los chicos aprenden, si conecto, si no conecto, si les gusta? Si yo lo mismo a fin de mes voy a cobrar. Pero no es así. Cuando uno tiene la palabra en uno, cuando uno tiene el poder de transmitir el conocimiento a los demás, tiene que hacerlo con pasión, tiene que hacerlo
con responsabilidad. Aquí dice Alejandrina, y es así, es muy importante el compromiso. Sin compromiso no llegamos, no conectamos. Vamos a hacer un ejercicio de respiración, ¿les parece? Pasión, entusiasmo, claro, sí, pasión, por sobre todas las cosas, amor a la palabra, porque la palabra es muy poderosa, cuidado cómo la usan. Hay que usarla en positivo, porque también la podemos usar en negativo, porque tenemos ese poder. Pero la oratoria va por el bien. Esto ténganlo presente siempre. El daño que alguien puede hacer con una sola palabra a la otra persona es inmenso. Entonces, cuidado cómo usamos las palabras. Siempre para bien. Siempre para bien. Vamos a hacer una respiración. Les voy a enseñar. ¿Les parece? Nosotros tenemos una respiración cortita, que es la de pecho, que es la que utilizamos todos los días, digamos. Estoy hablando en una conversación, voy, camino, voy, vuelvo. Esa es la respiración acá arriba, de pecho. Pero para poder yo lograr esta tranquilidad, esta templanza, esta firmeza que yo les digo, tenemos que hacer una respiración abdominal, o sea, una respiración en donde el aire va hacia la panza. Les propongo que pongan una mano acá en el pecho y la otra mano en el abdomen. Derechitos, relajados, tomen aire por la nariz, tomamos aire por la nariz y largamos por la boca despacito. Vamos de nuevo, tomamos aire por la nariz y el aire va a mi panza. Inflo mi panza como un globo. Los hombros no se mueven. No es esto, miren. No es esto. Es esto. Estoy inflando mi panza. Y largo despacito. Cuando yo largo, tengo que relajarme, relajar el cuerpo y vuelvo a tomar aire. Vamos una vez más. Y largo despacito por la boca. Bien. Ahora les voy a invitar, vamos a hacer una meditación sensorial que está relacionada con el mindfulness. El mindfulness es una disciplina que nos permite estar en el aquí y ahora a través de la respiración. Entonces, yo los voy a invitar, si son tan amables, que se apoyen un poquito en la silla, cómodos, la espalda, que toque el respaldar, pónganse bien cómodos, hagan de cuenta que están en su casa. Ahora les voy a pedir que tengan la espalda erguida, pero no contracturada, sino relajada. Y les voy a pedir que cierren los ojos o que dirijan la mirada hacia el piso para poder concentrarse. ¿Qué quiero con esto? Que se regalen este momento donde nos hemos reunido de diferentes partes del mundo para disfrutar este momento que nos trae la oratoria. Entonces, cierren los ojos. Vamos a comenzar tomando una respiración profunda. Inhalen por la nariz y exhalen suavemente por la boca. Hagan foco y sientan el contacto de los pies con el suelo. Perciban esa sensación. Perciban el cuerpo apoyado en la silla. Relajen los hombros. Relajen la mandíbula. Y permítanse estar aquí y regalarse este momento. Ahora les pido que lleven su atención a las manos. Pueden frotar las manos, tóquense, perciban cómo se sienten. ¿Están frías? ¿Están cálidas? ¿Cómo están esas manos? ¿Suaves? ¿Ásperas quizá por el trabajo? Sientan y perciban este contacto y esta sensación. Ahora vamos a tocar un poquito la ropa también.
Toquen la ropa, qué textura tiene, es suave, es áspera, seguramente el suéter o la blusa tenga diferencia con los pantalones. ¿Lo pueden percibir? Ahora van a respirar mientras registran esta sensación del tacto. Ahora vamos a llevar, cierren los ojos de nuevo, vamos a llevar la atención a los sonidos. Esto también es muy importante. Escuchen lo que hay alrededor. La escucha activa en la comunicación es fundamental. Escuchen lo que hay alrededor. Puede ser una voz, un ruido leve, un calefactor, una música a lo lejos, los autos que pasan por la calle. No intenten cambiar nada, solo escuchen. Y ahora los invito a conectar con su propia respiración. El sonido suave del aire entrando en el cuerpo, la sensación del aire saliendo del cuerpo. Todo lo que escuchan está ocurriendo en este instante, en el aquí y en el ahora. Ahora vamos a volver a concentrarnos en la respiración. Desde la presencia, repitan internamente, estoy aquí, con todo mi cuerpo, con toda mi voz, con toda mi atención. Inhalo profundo una vez más. Y al exhalar, abrimos los ojos y pueden desperezarse un poquito. Estírense, que eso también es muy importante, porque esto les ayuda a relajar el cuerpo. Porque cuando uno tiene que dominar sus emociones, cuando habla en público, tiene que estar lo más relajado posible. No sé si les ha pasado alguna vez nervios, miedo, la gente que nos mira, esta parte de acá, la mandíbula que está completamente tensionada, los hombros, bueno, hay que relajarse un poquito. De esa manera voy controlando las emociones. Van anotando diálogo interno, alimentar mi autoestima, respiración consciente, respiración plena, que me mantenga concentrado en el aquí y en el ahora. Eso sería para poder manejar un poquito el tema de las emociones. ¿Es fácil? No sé si es tan fácil, pero es práctica, es ponerse, es hacerlo, es perseverar, porque todos podemos hacerlo, todos podemos hablar en público. Eso sépanlo con seguridad. Después de la gestión de las emociones, también tenemos que ver esta parte de la gestión mental. La gestión mental. Nosotros tenemos que manejar la emoción por un lado, pero también tenemos que conocer y reconocer que hay tres tipos de lenguaje. Tenemos un lenguaje verbal, permítanme que me voy a tomar un poquito, estoy muy congestionada hoy. Voy a tomar un poquito de té. Bien, les decía que tenemos tres tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal o gestual. Con el lenguaje verbal, nosotros nos comunicamos solamente un 7%, aunque no lo crean. Nuestra comunicación verbal es solo el 7%. ¿Cuál es la comunicación verbal? La comunicación de todos los días, la conversación, la charla, esa es mi comunicación verbal.
¿Qué tengo que tener en cuenta en este sentido? Por ejemplo, las muletillas, lo que le decía recién él. O sea, hay muchas muletillas. Hay muletillas sociales, hay muletillas de pertenencia, son varias. Pero generalmente la que más escuchamos es el y ustedes saben por qué decimos muletillas, porque le tenemos miedo a los silencios. Por eso, no hay que tenerle miedo al silencio. Grábense esto, el silencio es poderoso, es hermoso cuando nosotros aprendemos a manejar los silencios. ¿Cómo hago con las muletillas? ¿Cómo puedo yo sacarme de encima las muletillas? Primero, les aconsejo, escúchense los audios, mandan mensajitos de audio, ¿sí o no? Mandan audios, bien. ¿Escuchan después ustedes sus propios audios? ¿Se escuchan? Claro, hay que escucharlos. Hay gente que dice, no, no, yo no me puedo escuchar, no me puedo escuchar. No, hay que escucharse, porque cuando uno se puede observar en tercera persona, es ahí en donde encuentra dónde está la falla. Porque yo les puedo asegurar que si ustedes se ponen a hablar y tienen muletillas, no se dan cuenta que tienen muletillas. No nos damos cuenta que tenemos muletillas. ¿Cómo hago yo para corregir las muletillas? Prestándole atención. ¿Mm? Entonces, tengo una muletilla, ya la tengo registrada, la voy a corregir. No se trata de erradicar un 100% a las muletillas, pero si yo en un minuto tengo 20 muletillas, es un montón. Tengo que empezar a reducir eso, porque nosotros tenemos que ser hablando nosotros mismos, auténticos, pero más bonito, hablando más bonito, hablando cada vez mejor para conectar con el otro. Entonces, corrijo la muletilla, me hago amiga de los silencios, porque a veces con esto decimos, ay, sí, yo hablo y me saco esto de encima lo más rápido posible. No, tienen que disfrutar de poder hablar con el público. El público es hermoso, es bueno, el público es bueno. Ese monstruo que a veces vemos en el público está solamente en nuestra mente. Lo creamos nosotros. El público es bueno. O vamos a dar un poquito vuelta una cosa. Ustedes vienen acá y venían pensando, se va a equivocar, irá a pasar vergüenza. No, ustedes vienen con ganas de nutrirse como hacemos todo. Bueno, el público en general es así. El público es buenísimo. Entonces hay que bajar un poco esa intensidad por ahí donde empieza a trabajar el ego, ese ego que dice a que me voy a equivocar, cómo me van a ver, todo yo. No, no somos tan importantes. Nosotros somos importantes, por supuesto, pero quiero decir, no somos tan importantes en el sentido en que la gente está pendiente de nosotros por cómo nos hemos vestido o cómo hablamos. Cuando uno lleva un mensaje desde el corazón, preparado, la gente lo recibe así. Entonces llega un momento que nuestra parte física pasa a segundo plano y empieza a tomar protagonismo ese mensaje que yo estoy transmitiendo. Lo más importante en la oratoria es el mensaje y el público. El público es sagrado, el público se respeta full. ¿Me siguen? ¿Me explico? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tienen alguna preguntita para hacer? Vamos a ver, ¿alguna pregunta para nuestra disertante de la noche? Podemos abrir el micrófono y dar la Sí, bienvenida también a nuestros miembros, Ronald, Viviana. Por allí también está Joel, qué bueno también verte esta noche. Manuel Sandoval, qué bueno. qué ¿Algún- lindo. Bueno, besito a todos, gracias. Y gracias Chao, por esa caballero, atención, gracias por por ese también respeto. abrirte la Está cámara. bastante clara la explicación. Ah, José Listo, Pestana, listo, Fernando.
José Pestana, por ahí tiene una pregunta para Anaí. Adelante. Anaí, José, te buenas escucho. noches. Anaí, buenas noches, gracias. Saludos de aquí de Venezuela. Muy interesante tu charla. De verdad que recordé muchas cosas cuando decías, recuerda aquel profesor, recuerda aquel momento. Normalmente le tenemos miedo a hablar en público. Eso lo viví mucho en mis años de primaria y secundaria y bueno, ya uno va aprendiendo a tratar de defenderse, de quitar ese miedo. Hace un tiempo hice un curso de presentaciones efectivas y una de las cosas importantes que hacía el énfasis el orador, el coach que nos dio el entrenamiento era presentar el tema primero, desarrollar el tema y después concluir. A veces, como tú bien dijiste, no es solamente el venir tú, darnos una charla a nosotros, sino inclusive con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros colaboradores, con nuestros alumnos, cualquier momento en que estemos desarrollando la actividad que estemos desarrollando en el momento, inclusive una asamblea, una junta de condominio, estamos nosotros, a veces tenemos que tener el rol y también pensar psicológicamente en lo que queremos transmitir. A veces el transmitir con la mano cerrada, transmitir con la mano abierta, a veces hay que ser a veces el psicólogo y actuar en qué quiero yo, demostrar la rabia sin tener la rabia o demostrar tranquilidad cuando tengo rabia también, porque a veces tenemos que ser un poco teatreros, a veces aplicar un poquito de teatro en esa presentación que querramos hacer, porque el impacto que querramos causar ante el tercero. Y lo de las muletillas, bueno, eso lamentablemente nos ocurre a muchos y de verdad que muy buena tu exposición, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, muchas gracias. Muy bonito lo que has dicho. Es muy importante comunicarnos bien, ser empáticos, como que de corazón a corazón hay que hacerlo. Bueno, les dije entonces, tenemos el lenguaje verbal 7%. Miren qué poquito comunicamos con las palabras. Después tenemos el lenguaje paraverbal. El lenguaje paraverbal ya estamos transmitiendo con un 38%. ¿Y cuál es el lenguaje paraverbal? Es el lenguaje de la voz. Ahí empieza a intervenir nuestra voz. Muchos dicen, yo no tengo una bonita voz. A mí mi voz no me gusta. No, no se trata de la voz. Se trata de decirlo lo mejor posible con la voz que tenemos, porque ¿saben qué? Hay que poner en práctica y hay que empezar a manejar las cualidades de la voz. ¿Cuáles son las cualidades de la voz? Son varias. Yo les voy a dar algunas como más cortitas, pero por ejemplo, el timbre. El timbre es una cualidad de la voz. El timbre es único. El timbre no se cambia, por eso no pretendan cambiar su voz. Sí, edúquenla. La voz no se cambia, la voz se educa. Entonces, el timbre es eso que a mí me hace único. Es eso que yo entro a un lugar, digo buen día y dicen, ahí llegó la Naye, aunque estén de espalda. El timbre es eso que uno está escuchando, un tema musical, en Spotify, en la radio, donde sea, y sin ver al cantante dice, ah, ahí está cantando fulano, por el timbre de voz, porque el timbre es único. Entonces, no pretendan cambiar el timbre, sí pretendan educar la voz. Otra de las cualidades que tiene la voz es el tono. El tono, por ejemplo, puedo tener un tono agudo, un tono medio y un tono grave. ¿Cuál de los tres es el mejor? Ninguno es el mejor. Se combinan de acuerdo al texto. Cuando yo hablo un poquito más rápido, quizá mi voz se va a poner un poquito más aguda. Y cuando tengo que decir algo como más importante, como subrayándolo en el texto, ¿vieron cuando marcamos en el texto?
también ese énfasis lo marcamos en la voz. Entonces, por ahí, cuando yo tengo que decir una idea importante en mi discurso, ahí voy a bajar un poquito la velocidad y voy a tratar de decirlo con más intensidad y más despacio para que la gente le quede la idea. No es ir, 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 ir. Y fíjense, la velocidad, el tono, el volumen, siempre están combinados. Porque si estoy en una parte aguda, hablando, voy a ir más ligero, y cuando voy más despacito, seguramente voy a hablar como más grave y un volumen más bajo. No sé si les ha pasado a veces, no sé si les ha pasado que ven a una persona o por ahí volviendo a la escuela, cuántos profesores eran planos para hablar y lentos y aburridos y realmente no nos quedaba nada, porque nos aburríamos. Eso es lo que pasa, uno tiene que hacer, si nosotros cuando le contamos un cuento a un niño, ustedes no le cuentan un cuento a un niño, había una vez una nena que se llamaba Caperucita Roja, entonces vino el lobo, no, porque el niño se aburre. Uno que le decía, había una vez una nena que se llamaba Caperucita Roja. Entonces, fíjense los silencios, va al bosque despacito, viene el lobo y corre, corre, corre. Se queda asustada. ¿Ven cómo va cambiando la voz? Entonces, está bien que uno cuando cuenta un cuento lo exagera, pero digo, cuando estamos parados adelante de un público, no tengo que ser un tótem que está hablando delante del público, tengo que ser yo hablándoles bonito, con un mensaje ordenado, que eso ya lo vamos a ver. Entonces tenemos verbal, paraverbal y el no verbal. Con el no verbal nosotros nos comunicamos en un 65%, fíjense, verbal con la palabra 7%, no verbal con mi cuerpo 65%. Les voy a contar algo, miren. Bueno, volvemos a lo de las muletillas gestuales, lo que decía recién, el anillo, agarrarnos, el vaivén, hacernos tronar los dedos. ¿Qué estoy diciendo yo cuando me paro frente a un público y estoy así? ¿Qué estoy diciendo? Que estoy nerviosa, que no estoy segura. Ustedes tienen que, miren, el cuerpo habla lo que la boca calla, dice Joel. Hola, Joel, un gusto. Es así. Miren, les voy a dar un dato que es científico, no es algo que se me ocurre a mí, ni mucho menos. En una conversación natural, digamos, uno a uno, yo digo en un minuto aproximadamente entre 70 y 100 palabras. En un minuto, en una conversación normal. En mi cabeza, en mis pensamientos, que son palabras que tengo yo acá, en mi pensamiento, tengo 800 palabras en un minuto. Y con la boca digo 100. Esas 700 palabras que están adentro queriendo comunicarse, hablan por el cuerpo. Entonces, esto ustedes lo tienen que tener muy presente, esto del gesto abierto, de la seguridad, de practicar la bipedestación, de controlar el vaivén y todo ese tipo de cosas. Es lo que me va a permitir a mí tener una autoridad oratoria y conectar con mi público. Entonces, tengo que sacar esas muletillas. Cuando yo llego a un lugar, no hace falta que yo hable. Yo llego a un lugar, abro la puerta y ya estoy comunicando. Entonces, hay que abrir el gesto. Nada de esto así, cerraditos, tímidos. No nos sirve de nada. Miren, la oratoria, también les cuento algo que es muy interesante. La oratoria eleva nuestro valor en un 50%. Un montón. Miren si no es importante
aprender las técnicas oratorias y ponerlas en práctica. La oratoria eleva mi valor en un 50%. Entonces, empecemos a practicar. Seamos perseverantes. Esa es la palabra. Ser perseverante. Hacerlo con pasión, como decíamos al principio. En un momento recién les dije que es importante organizar el mensaje. ¿Por qué es importante organizar un mensaje? Para no irme por las ramas. Porque a veces sucede que terminan, ¿no les ha pasado a veces que van al doctor y cuando salen dicen, me olvidé de preguntarle tal cosa? Porque no organizamos nuestro mensaje, no nos organizamos previamente. Entonces, si nosotros no tenemos un mensaje organizado, lo que va a suceder es que nos vamos a empezar a ir por las ramas. Y cuando nos vamos por las ramas y no tenemos un mensaje organizado, nos cuesta mucho cerrar la idea, porque no tenemos un final. Organizar un mensaje es poner un inicio, un desarrollo y un final. Así se ordena, digamos, hay otras estructuras también, como el storytelling, pero la básica es inicio, desarrollo y final. La oratoria dice que el mensaje debe llegar al otro lo más claro, conciso y preciso posible, para que conecte, para que cale, para que llegue y para que quede. No por hablar mucho va a quedar mucho. Hay gente que tiene facilidad de palabra y es muy verborrágica y habla y no queda nada. Entonces no es lo largo del mensaje, es lo intenso, es lo que yo comunico y cómo lo comunico. Entonces tengo un inicio, un desarrollo y un final. El inicio y el final es lo más importante. ¿Por qué? Porque el inicio a mí me sirve para conectar con la gente y engancharlos. Ahí nomás, que no se me vayan. Hoy, con el tema de los teléfonos, que es un gran enemigo para los oradores, el teléfono, si nosotros no enganchamos a nuestro público desde los primeros 7 segundos, los perdemos y nos va a costar después remar. Por ejemplo, yo podría decir, para un inicio, ¿no?, de conferencia con respecto a lo que yo hago, yo podría decir, ¿sabían ustedes que el 90% de las personas sufren glosofobia? La glosofobia es el miedo a hablar en público. Yo hoy les voy a enseñar cómo perder ese miedo. Yo les estoy planteando un problema, les estoy dando una estadística para que sepan que no son los únicos que tienen miedo a hablar en público, y les estoy diciendo que les voy a llevar una solución. Entonces ahí ustedes dicen, ah, qué interesante que es esto. No hay que presentarse, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Anaísi Veiga, tengo un doctorado acá, tengo un doctorado allá, soy esto, soy el otro. No, a la gente no le interesa eso. Para eso, previo, hay un presentador, como sucedió esta noche, que Martín me presentó, o simplemente ustedes pueden decir, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Mi nombre es Anaísi Veiga y hoy vengo a enseñarles las técnicas oratorias que van a hacer que ustedes pierdan el miedo a hablar en público. Ya está, ese es mi inicio. No necesito más. El inicio tiene que ser corto, al pie, que cale en el otro, en el corazón. Entonces yo ahí tengo mi público conmigo. Después viene el desarrollo. El desarrollo es tan simple como decir lo que ustedes tienen preparado, el tema que tienen preparado. ¿Cómo lo hacen el desarrollo? Con 3 o como mucho 4 subtítulos. Porque hay temas que son demasiado genéricos. Imagínense si yo esta noche pretendiera en una hora dar todo lo que yo sé de la oratoria o todo lo que se sabe de la oratoria. Es imposible, entonces yo tengo que tratar de ir, a ver, ¿qué quiero que aprenda mi público con mi tema? Bueno, vamos con 1, 2, 3, a lo sumo 4 subtemas, ordenados,
Fíjense cómo se va armando como un esquema, una estructura de discurso en donde ustedes ya lo van fijando en la cabeza. Esa estructura va a ser donde yo me voy a apoyar en mi discurso. Ese va a ser mi apoyo, la estructura que yo estoy armando. Tengo un inicio, tengo un desarrollo y me voy al final. El final tiene que ser potente. El final tiene que ser potente. ¿Por qué? Porque es lo último que nos llevamos. Lo último que escuchamos es lo último que llevamos. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que en el final ustedes traten de mencionar la idea madre de su charla. ¿Cuál sería la idea madre? Por ejemplo, mi idea madre es que ustedes hoy se vayan sabiendo que todos podemos hablar en público y que podemos disfrutarlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Esa es mi idea madre. Bueno, voy a tratar. ¿Cómo hago yo mi discurso? Miren, el inicio y el final, ¿cómo lo puedo hacer? Con una estadística, con una frase, con preguntas como empecé yo. Yo empecé preguntándoles que recordaran, ¿m? Con una máxima, con una estadística, ya les dije, bueno, o como ustedes quieran. El tema es que ustedes conecten. Y ahí tengo la estructura de mi mensaje. Inicio, desarrollo y final. Así organizo yo mi mensaje. Y después está el público que es el maestro. El público es sagrado. Al público hay que respetarlo, pero con todo. Pero también tengo que saber diferenciar al público. ¿Por qué diferenciar? Cuando uno prepara una charla, tiene primero que saber de qué tema voy a hablar. Lo inmediatamente después que tengo que saber quién va a ser mi público, a quién se lo voy a dar. Porque no es lo mismo que ustedes elijan un tema X y lo den en un quinto año de una escuela secundaria o que lo den con sus pares que son especialistas en el tema. El mismo tema, con diferente público, hay que prepararlo de diferente manera, diciendo lo mismo, porque el mensaje en definitiva es el mismo, pero tengo que saber cuál es mi público. Los públicos se dividen o se caracterizan o se clasifican por la cantidad de personas que lo componen, por un lado, y por el otro, por el contexto. En la cantidad de público tenemos el interlocutor, con el que yo tengo una charla, hablo de uno a uno, ese es el interlocutor, uno a uno. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo en esto? Tengo que tener una escucha activa, súper activa. Porque si yo no escucho lo que me está dando el otro, porque en una conversación uno a uno, en algún momento los dos somos emisores y receptores, porque va y viene en una charla. Entonces yo tengo que tener una escucha sumamente activa para poder dar una buena devolución después a esa persona. Después tenemos otro público, así se llama público, que puede ser el aula, puede ser algún auditorio, puede ser en la sala de conferencias de la empresa. Ese es el público, 20, 30, 10, 50, hasta 100 personas. Características de ese público que están sentados y bajo techo. Y después tengo la masa. La masa es la muchedumbre. Generalmente las características es que están de pie, el público está de pie y a cielo abierto. ¿Qué tengo que tener en cuenta como orador cuando estoy frente a una masa? De decir lo que ellos quieren escuchar. Ir con el pensamiento de la masa. Les digo por qué. Porque el individuo en la masa se contagia del resto. Entonces, en una masa, si chifla uno, chiflan todos. Si aplaude uno, aplauden todos. Por eso
muchos políticos tienen precisamente aplaudidores en los actos, porque aplaude uno y aplauden todos. Eso sería el público de acuerdo a la cantidad de personas que lo componen. Y el público, según el contexto, tenemos un público casual, que es el público, vamos a hacer de cuenta, una asamblea en la plaza, una asamblea abierta de los vecinos en la plaza, yo voy pasando, me quedo, si el orador me atrapa, me voy a quedar y si no voy a seguir. Ese es el casual. El vendedor que está en la calle, nosotros vemos por eso, siempre que ustedes encuentren a alguien que está vendiendo o que les pasa un folleto, sean empáticos. No cuesta nada agarrar un folleto y decir muchas gracias, porque esa gente está trabajando. Entonces, de nosotros depende el trabajo de esa gente. Entonces, recibir un folletito y decir muchas gracias, aunque uno no compre nada, aunque no se detenga, también forma parte de ser un público respetuoso. Otro de los públicos es el obligado. Ejemplo, estamos todos trabajando y viene el jefe y dice, muchachos, se van a tener que quedar después de hora porque hay una capacitación que es obligatoria. Mamá, ese público no va a ir con muchas ganas. Entonces está en el orador en conectar con ellos, en atraparlos. Ese es el público obligado. Por ejemplo, los alumnos en la escuela es un público obligado. Es así. Otro de los públicos sería el regimentado. El regimentado es el público que viene con una línea de pensamiento todos igual. Puede ser una iglesia, puede ser la política, que alguien sea afín a un partido político o a una religión o, o en el barrio, pero van todos con el mismo pensamiento. También el orador o el emisor lo que tiene que tener en cuenta de ir en consonancia con el pensamiento de ese público que es regimentado. Y otro de los públicos es el selecto. El selecto es hermoso. ¿Por qué es hermoso el público selecto? Porque te elige. Por ejemplo, ustedes hoy son un público selecto porque han elegido estar en esta charla. A veces si ustedes dan una conferencia y cobran una entrada, el público selecto paga para ir a verlos. Y es hermoso porque es el que va a ir más atento, porque va con una expectativa. Pero cuidado con eso. Esas expectativas hay que igualarlas o superarlas, al menos igualarlas. Por eso no importa delante de quién estoy yo y quién es mi público, no importa si es uno solo o son 50, hoy somos 29. Estoy re feliz. Pero si hubiese sido una sola persona, mi charla tiene que ser exactamente igual, porque es por respeto a esa persona que ha venido y que me está mirando. Esos son los tipos de público. Volviendo a Víctor Cooper, que es este gran conferencista que yo les digo motivacional, es español, es un genio, y que él tiene esta fórmula de B igual a C más H por A, el valor es igual al conocimiento más las habilidades por la actitud. La actitud siempre multiplica, no se olviden de eso. Entonces, que tu voz nunca reste, que tus palabras nunca resten, por el contrario, que siempre multipliquen con empatía y con amor al prójimo. Muchísimas gracias. Excelente, gracias Anaís Siveira. Gracias por tan magistral entrega de conocimientos. Siempre estamos en modo aprendiz, siempre. Esa fórmula la aprendí hace tiempo, en estos días la vi y la retomé. Es muy interesante esa fórmula que nos entrega este disertante español, perdón.
Y qué bueno Es muy cuando también, importante. La sí, actitud ante todo. La actitud ante fíjate, todo. eso es. Fíjate que retomando lo que dices en cuanto a la respiración consciente para la gestión del miedo, eso es fundamental, fundamental. A medida Sí. que tengamos conciencia de nuestros miedos y por supuesto sabiendo que podemos gestionar ese miedo tan importante de hablar en público solamente con una técnica tan necesaria de la respiración, lo demás es gane, como también diríamos. Y eso Y es todos los estar, beneficios que trae la respiración. sí, Todos los sí, beneficios que trae la respiración. todo, todo. Y estar en el aquí y Oxigena en el las ahora. células, me abre el pensamiento, me mantiene tranquilo, me relaja, puedo estar presente, es muy Claro, importante. Y saben también porque es importante hacer este ejercicio de tomar aire lo más profundo que puede y largar, porque los pulmones son elásticos, entonces esa elasticidad ustedes las tienen que lograr para poder administrar la salida del aire y no quedarse sin aire en las últimas palabritas. No sé si les ha pasado una vez. Nos quedamos sin aire, no llegamos, bueno, es porque no sabemos respirar bien. exacto. Y cuando esos pulmones se ensanchan, y pueden hacerlo hasta 500 veces su tamaño normal, tenemos una capacidad de aire a través en el diafragma que podemos ya expulsar la voz. Gracias por tanto que nos has entregado en esta noche. Vamos a ver Un preguntas. Por placer. ejemplo, Manuel tenía la mano levantada ahora y tuvo que bajarla cuando nuestra disertante Anaí continuaba la ponencia. No sé si quieres decir después, bueno, aunque también la directora, la doctora Dilla nos levantó la mano. ¿A quién le cedes, Manuel? Por supuesto a la Le dama, do- ¿verdad? yo le doy la palabra a Manuel porque él levantó primerito hace rato la mano. La devuelvo a usted porque usted me ayuda a que me recuerdo que le iba a preguntar y las damas primero. Ah, ya, ok. Eh, Ok, sí, yo feliz de escuchar a Anaí. Es la segunda vez con la que compartimos espacio y siempre nos deja grandes enseñanzas. Me quedo con aquello del público selecto, quien nos elige y a quien debemos igualar o superar sus expectativas. Y también importante de lo que hablabas, ¿no? Con respecto a cómo introducir nuestro mensaje con esa emoción y con esa atención que el público, que necesitamos del público en esta parte de la recencia y de la primacia y la recencia, ¿no? Que tenemos que considerar ese público que tiene memoria de largo plazo y memoria de corto plazo, siempre tratar de tenerlo allí, como se dice, cautivo para que cada segmento se vaya llevando algo de nuestra participación, porque de lo contrario nos quedaríamos con la mitad, suponiendo que todos sean de corto plazo, la primera parte no la escucharon y se perdió el mensaje. Es decir, siempre va a haber esa particularidad y teniendo en cuenta ese aspecto que es tan importante. Y también me gusta porque mencionas de la respiración, que muchas veces también nosotros, a pesar de estar en esto, como que lo hacemos de forma automática, inconsciente, involuntaria, y no estamos conscientes que necesitamos ejercitarnos permanentemente. Así que te agradezco muchísimo, Anaí, gracias por aceptar la invitación y por regalarnos tremendo tema. Adelante, Manuel. ajá. Adelante, Manuel. Gracias. Sí, yo quería preguntarle a la amiga Anaí, cuando vienen los lapsus mentales, Mm. ¿cómo trabaja el tema emocional y las improvisaciones? Porque nos llega. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando uno se olvida de algo, primero lo que tenemos que tener siempre en cuenta que no somos perfectos. No necesitamos entregar una charla que sea perfecta. Necesitamos entregar una charla que conecte, que salga del corazón. Nos podemos equivocar y el mundo sigue andando. No cambia nada si nos equivocamos. Y tenemos que asumir y aceptar que somos seres humanos imperfectos. Entonces, esto de olvidarnos del tema no suele suceder. Quiero hacer un llamado importante. Si uno no
estudia el tema. Cuando digo estudio, no es estudiar de memoria, ¿no? Digo de saber el tema. Si no lo estructura, si no está convencido de lo que va a decir, es muy probable que les gane los nervios, porque el saber es lo que les va a dar seguridad. Aún así, si yo me olvido, tengo que tener, por eso es tan importante esta respiración que yo les decía recién, y practicarla para hacerla hábito y enseñarle a nuestro cerebro que cuando yo necesito estar atento y tranquilo, necesito estar atento y tranquilo, que no necesito todos esos pensamientos de me olvidé y ahora qué hago. Y sí, si nosotros ocupamos la cabeza con esos pensamientos, no nos vamos a poder enganchar más con el tema. Lo que yo aconsejo cuando uno se olvida del tema, primero tiene que saber que el conocimiento, al estar incorporado, ese conocimiento que nos olvidamos en el momento, ya está incorporado. Entonces hay que relajarse porque en 5 segundos vuelve a bajar, vuelve a aparecer la idea. Uno de los truquitos, por eso hay que mantenerse tranquilo por sobre todas las cosas, mantener el pensamiento en lo que yo venía diciendo, y por ahí también hay algunos truquitos. Por ejemplo, siempre los oradores tenemos, ustedes lo van a ver, un vaso con agua. Ahora, en estos tiempos, antes era la jarrita de agua con el vaso. En estos tiempos tenemos la botellita con el vaso. Entonces, ¿qué hay que pedir? Que la botella no la abran, que esté cerradita. No, no pidan agua en el vaso. ¿Por qué? Porque si yo me olvido, voy a pedir, permítanme, voy a tirar un poquito de agua. Todos los oradores necesitamos tomar agua. Entonces voy tranquilamente con mi botellita, la abro. El público es paciente, es bueno, no pasa nada, no pasa nada. Abro mi botella, echo un poquito, pero todo esto que yo voy haciendo, y voy tomando un poquitito, todo esto que yo voy haciendo lo tengo que hacer como en automático, porque son esos 30 segundos que tengo para reconectar con la idea que se me fue. Si la idea no vuelve, paso al tema siguiente. Porque esa estructura de inicio, desarrollo, final, tema, subtema, frase y todo, es mi plan y ustedes no lo conocen. Si yo voy en esta charla, me estoy olvidando de algo, ustedes no se enteran. Esas son las cosas que a ustedes les tienen que dar la tranquilidad. ¿Me explico? Entonces, ese es un recurso. Otro recurso es poder interactuar con la gente, decir, bueno, la gente que está allá en el fondo, ¿me escucha con claridad? Bueno, por ahí vas a tener gente más tímida, alguien quiere hacer una pregunta y en eso vas buscando la idea. Y es lo que te digo, si hay una idea que no vuelve, que pase la siguiente. No hay que desesperarse y no hay que tenerle miedo a los silencios, porque los silencios son los que nos ayudan a manejar todo este tipo de situaciones. Y es como les digo, nos equivocamos, sí, no pasa nada, el mundo sigue andando. Eso es lo bueno. Así es que con todo, a prepararse, a practicar, a hacer hábito las técnicas. Ese es el punto, hacer hábito las técnicas oratorias. Gracias, Muy a mí, bien. gracias Manuel, por tu pregunta. Muchas Excelente. gracias. Sí, ¿no? Como yo también diría, fluye. Sencillamente, se Ujú. te olvidó en el momento, fluye, porque somos humanos, pues. Mira, voy a leer lo que está aquí también, y es muy interesante lo que se encuentra en la mensajería de texto del Zoom, ¿no? Vamos a leer por aquí. Pienso que los ojos también hablan. Esto lo dice Brenda. Jocelyn comenta, mi abuela en su sabiduría siempre me decía, los ojos son las ventanas del alma y dicen más que 1000 palabras. José Pestana comenta por aquí, lenguaje y términos técnicos que lleguen al público, lógicamente cuando también nos referimos al público. Joel hace una pregunta interesante y no la podemos dejar pasar. ¿Qué hacer cuando notas que tu mensaje no está generando conexión con la audiencia?
Bueno, cuando uno siempre uno tiene una retroalimentación del público, sí o sí. Nosotros vamos a estar en una charla y nos vamos a dar cuenta quién nos está escuchando, quién no, si se baja un poco el público. Cuando hay una cosa así, hay que tratar, porque cuando uno, también mi abuela, muy bueno lo que dijeron recién de la abuela, que los ojos son las ventanas del alma, y sí, la verdad que sí. Pero bueno, cuando uno está en una situación de como de impas o de querer conectar con el otro, con todas las ganas, y hemos preparado y nos damos cuenta que no estamos conectando, tenemos que repensar también un poquito cómo lo estamos diciendo. ¿Recuerdan que al principio yo dije el lenguaje, por ejemplo, paraverbal es muy importante? Entonces yo tengo que ir con el texto del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Esto del texto del tema, que yo no tengo que ser plano para hablar, porque ahí seguro que no voy a conectar. Miren, los pilares, la oratoria se basa en 4 pilares que son sumamente importantes, que es deleitar, conectar, persuadir y convencer. ¿Cómo deleito? Deleito con el tema, por supuesto, que seguramente es un tema que está bien preparado, un tema lindo, etcétera, etcétera. ¿Cómo más voy a deleitar? Con mi forma de hablar, mirando a todos, mirando a todo el público. Hay que mirar a todo el público. Antes se decía, vos mirá un punto fijo y dale nomás. No, un punto fijo si hay gente. Hay seres humanos para conectar con esa mirada que decía recién. Hay que mirar a todos, porque uno al público lo tiene que hacer partícipe. Si vos te concentrás, por ejemplo, y estás dando tu charla solo para los que están adelante, y vas a perder los que están atrás. No es lo mismo que yo estoy hablando y estoy mirando al que está allá, estoy mirando al que está más allá, estoy mirando al que está casi al último, al primero, al costado. Tengo que mirarlos a todos, porque de esa manera yo es como que los estoy abrazando con la palabra y los atraigo. Y también utilizar, después hay otra cosa, el lenguaje no verbal. Si uno tiene que aprender y tener un manejo del espacio físico que tenemos. Si yo tengo en una conferencia, vamos a hacer de cuenta, que en un auditorio, una conferencia, voy a tener o un estrado, un poco de lugar. Bueno, no me puedo quedar todo el tiempo en el centro, parado como un soldadito y diciendo la conferencia para que se pase rápido. No, hay que relajarse. Entonces yo me voy, no es ir y venir, no es ir y venir, porque la gente se desconcentra, pero sí, yo estoy en el medio, empiezo a hablar, después voy a caminar un poquito para un lado, me quedo un ratito ahí charlando, ahí me estoy acercando un poquito a los que están al costado, y voy mirando, y vuelvo a ir para el otro lado. Miren, la oratoria es como la comunicación, es así, redondita. En la comunicación nosotros tenemos un emisor, un mensaje, un receptor, pero también un montón de cosas más que tiene, digamos, la comunicación, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero también hay una retroalimentación de mi público. Esa retroalimentación es lo que el público me devuelve aunque yo no esté, aunque ellos no me digan nada, yo me voy a dar cuenta cuando alguien está tirado así, en la silla, medio de costado, y ya se empieza, y ya agarra el celular, y bueno, ahí me está diciendo, esto no me interesa. Por el contrario, a veces cuando uno conecta con la gente, por eso les digo que esto de disfrutar de la palabra, de disfrutar de enviar un mensaje, es re importante, porque ustedes también se van a encontrar con gente que cuando ustedes están hablando y hacen así con la cabeza, como diciendo, sí, tenés razón, así es, y esa también es una devolución. Entonces tenemos que aprender a leer al público. A ver, se me están aburriendo, pum, a ver, vamos a interactuar un poquito, ¿qué opina? Esa es la idea, esa es la idea. No sé si respondo a la pregunta.
No, muy bien, excelente, Anaí. Vamos a continuar porque ya el tiempo apremia y estamos requete pasado, pero esto está maravilloso. ¿Ah? Manuel dice, importante usar modelos de oradores que impacten en sus actividades comunicacionales. Totalmente de acuerdo con Manuel. Emi Benavides dice, excelente exposición. Estoy con mi hija viendo esta estupenda clase. Agradecida. Gracias también a ti por estar. Exposición inspiradora a seguir mejorando. Excelente exposición hermosa de parte de Alejandrina. Luz Marina Cuesta. Maravillosa charla. Gracias. Jocelyn dice un bonito ejemplo de empatía. Nosotros siempre vamos a impactar positivo o negativamente según nuestra empatía con la audiencia. Un profesor de oratoria que admiro siempre dice, hasta lo improvisado se piensa previamente, se conoce y eso hará que fluya. Totalmente de acuerdo, Jocelyn. Marta nos comenta, excelente, gracias, Ronald. Excelente, los silencios son importantes. Totalmente de acuerdo contigo, Ronald, y también con nuestra disertante. Rosy Díaz dice, me encanta esa técnica de la botella de agua. Si nos equivocamos, hay que seguir desde nuestra esencia y sale bien. Agarre ese datito. Rosy. Joel, muchas gracias por tu respuesta. Rosy dice, cuando me ha tocado y veo que el público mueve la cabeza en positivo, es pues todo va bien. Abrazar al público con la voz y la actitud también. Y me ha tocado compartir escenario con Rosy. Bernarda James, gracias, gracias. Liz Dávila, muchas gracias, excelente intervención, gracias por todo. José Pestana dice, momento Kodak. Igual la botella de agua y el vaso. Totalmente de acuerdo. Que también puso por allá más adelante momento Kodak con esto del el verbal 7 para verbal 38 y gestual 65. 65 del gestual. Bien, vamos a ver, no tenemos más intervención por el tiempo. Evelyn Chirinos, gracias por estar. Nuestra presidenta de las 5 se encuentra ya en sala con nosotros. Allí está. Saluda, Evelyn, para que te vean. Muy Saluda. buenas noches, aquí complacida y esta ponente me ha dejado sin palabras, no tengo preguntas. Y gracias. Gracias, ingeniero Evelyn Chirinos. Bueno, Anaí, en nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, en nombre del ingeniero Belín, a quien acabas de conocer, en nombre de este servidor y de todo el equipo directivo que conforma la 5, certificado de reconocimiento por su participación como ponente en los miércoles de Masterclass. Perdón, Qué lindo. Masterclass en su quinta edición, realizado bajo modalidad online, julio 16 del 2025. Gracias. Ya lo vamos a hacer llegar directamente, sin escala, para que lo puedas publicar en Qué lindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón porque la verdad que este tipo de cosas, cuando uno, lo dijiste vos en algún momento, Martín, estamos en pleno crecimiento y en evolución permanente estamos. Y aquí aprendemos todos. Así es que les agradezco muchísimo esta invitación. Totalmente, Anaí. Y por ahí podemos, se me ocurre, ingeniero Evelyn, doctora Lilia, que podamos hacer hasta de repente un foro en el área comunicacional. ¿Ah? Invitar también a buenos comunicadores en el área de la oratoria y que se pueda preparar un foro de esta magnitud. Me Se me gusta ocurrió, la idea. se me ocurrió, no sé. O sea, los astros me están pues alumbrando algo en este momento. Bien, gracias a todos, María. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar de grabar y vamos a dar entonces nuestros anuncios. Recordemos que esta grabación la podemos encontrar después del viernes sábado en nuestra plataforma de YouTube. Es importante que si nos suscribimos,
pues nos llega todas las masterclass. Ya la masterclass, por cierto, de Joel está lista. Debe salir esta noche, pues, mediante. Y la masterclass de Anaí ya será para el viernes o sábado, con el favor de Dios. Bien, nos despedimos y nos quedamos nosotros aunque ya nuestra fotógrafa profesional Viviana ha tomado fotos. ¿Ah? Nos despedimos. Salimos bien, Sí, sí, no, pero también nos quedamos por nosotros favor. para dar nuestros últimos Garantizado, detalles. garantizado. Chao, pues. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube y gracias por